y en el nombre del Señor poder entregar lo que Dios tiene para todos nosotros en esta noche. Estamos en un tema un poquito, podríamos llamarlo un poquito fuerte, un poquito complicado, un tema que va a abrir ojos y va a cerrar bocas, como dijo el pastor. Nos estamos atreviendo al reto que el Señor puso en nuestras manos de traer su palabra de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y para los que no estuvieron aquí la semana pasada, estamos enseñando en el tema apóstoles modernos. ¿Bíblico o no? Y los quiero ubicar en lo que hablamos la semana pasada, los quiero ubicar un poquito. Y es porque este movimiento, hermano, está regado. Está regado y es hora de que pongamos nuestros pies en la tierra y empecemos a entender y enseñar lo que verdaderamente la Biblia dice acerca de todas estas cosas, las cuales nosotros hemos venido oyendo y muchas veces no tenemos el tiempo o no queremos estudiarlo o no queremos que la Biblia o el Señor nos hable a través de la palabra. Y es que la moda apostólica en la cual millones de cristianos están inmersos en un ataque es un ataque directo contra nuestra fe. Escuchen bien, es un ataque directo contra nuestra fe. Y es más enorme de lo que se puede imaginar. Una de las cosas que hablamos la semana pasada y dijimos fue que hay unos requisitos que la Biblia habla para ser apóstol. Son requisitos, son bíblicos, están ahí en la palabra. Vamos a repasarlo, vamos a repetirlos una vez más. Y estos requisitos se deben cumplir, o se tuvieron que cumplir, para que el ministerio apostólico estuviese activo. El primer requisito es haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Ese es el primer requisito. Dimos versículos que comprueban eso en la Biblia. Muchos de ustedes tomaron esas notas, si quieren yo se los vuelvo a repetir para los que están tomando nota, pero sí sé que la semana pasada tomaron algunas notas. Una vez más, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Uno de los versículos es Hechos 1:22. Comprueba eso. Hechos 10 del 39 al 41. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1. Y Primera de Corintios capítulo 15 versículos de 7 al 8, entre otros. Segundo requisito es poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Eso lo encuentra en Mateo 10, 1 y 2. Hechos, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 4, versículo 33. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Hechos, capítulo 8, versículo 14. Y Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12, y también está en Hebreos, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Todo apóstol era seguido por milagros, prodigios, sanidades, se lo habla la Biblia. Tercer requisito era haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Personalmente. Lo comprueba Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos capítulo 1 versículo 2, Hechos capítulo 1 versículo 24, Hechos capítulo 10 versículo 41 y Gálatas capítulo 1 versículo 1, entre otros. Y si se dan cuenta, en esos tres requisitos ahí vimos 18 versículos repartidos en solamente 5 libros de la Biblia. Podemos buscar muchos más. Esto significa que obviamente el primer requisito no puede ser cumplido por nadie en la actualidad. El apóstol Pablo enseña que él fue el último en ver a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15:8 el apóstol Pablo dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por lo tanto, con eso nada más dicho, y hablando de esos tres requisitos, no pueden haber apóstoles en estos tiempos. Escuche bien, porque yo sé que nos han dicho otra cosa, sé que nos han enseñado otra cosa. Esto debería ser suficiente para que las personas que creen en los apóstoles de hoy dejen de hacerlo.
Pero lamentablemente parece que muchas de estas personas son más influenciables por lo que dicen algunos individuos que por lo que dice explícitamente la palabra de Dios. Esto es serio. A muchas personas les parece que los apóstoles de hoy cumplen con el segundo requisito porque supuestamente hacen señales y milagros. O dicen ellos que hacen señales y milagros, pero escuche bien. Aun cuando esos milagros fuesen ciertos, ese requisito no es suficiente porque no existen los otros dos. Son tres. También tenemos que recordar que Jesús enseña en el Sermón del Monte que es posible hacer milagros y señales aparentemente en su nombre, y sin embargo, aun cuando estos milagros fuesen ciertos, usted podría ir al infierno y nunca haber sido un cristiano de verdad. Búsquenlo, está en Mateo 7, del 21 al 23. Ahora, vamos a hablar por un segundo del tercer requisito. Muchas personas dicen en la actualidad que han sido escogidas por Dios para ser apóstoles. ¿Es lo que le dicen? Escúcheme bien. Podemos decir con toda certeza que eso es mentira. Por esta razón. Porque sencillamente no cumplen con el primer requisito que es de ver a Cristo Jesús resucitado en persona. Entonces, tenemos que escoger: o creemos en lo que Dios ha hablado, o creemos en lo que los hombres están hablando. Usted elige. Yo empecé este estudio diciendo por qué yo personalmente no creo en los apóstoles de hoy. Por eso digo, ustedes elijan. Esto es porque yo no creo. El Espíritu Santo que escribió la palabra de Dios no hace cosas contrarias a lo que enseña en la misma palabra. Búsquelo, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Estamos acostumbrados en este lugar que todo tiene una base bíblica. Y no hablamos fuera de la Biblia, ni hablamos sin contexto bíblico o sin darles dónde buscarlo en la Biblia. Dios no es mentiroso y tampoco es incoherente, y en su palabra enseña que hoy no hay apóstoles. Vaya a Números 23, 19, se lo comprueba. Otras personas dicen que los nuevos apóstoles son necesarios en la actualidad para darnos revelaciones frescas. Y que por eso Dios está levantando apóstoles hoy. La pregunta es, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que Dios, para darnos una revelación fresca en estos días, tiene que levantar a un apóstol? ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué dice la palabra de eso. Primero que nada tenemos que estar claros en una cosa: el fundamento apostólico ya fue puesto. Y muchos le van a decir que Dios sigue dando apóstoles a la iglesia por lo que enseña Efesios 4:11. ¿Qué dice? Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es el argumento, esa es la base. Porque yo le aseguro algo, mi hermano. Usted le puede preguntar a uno de estos señores que le dé una contesta bíblica, razonable, inteligente acerca de esto, y no se la puede dar. Ese versículo no es suficiente para justificar que hoy se hagan llamar apóstoles, porque como ya se demostró, ellos no pueden cumplir con los tres requisitos para el apostolado. El que le diga a usted que Cristo personalmente lo llamó, el rapto vino y no lo vino. Porque los únicos que pueden decir eso fueron los apóstoles que ya fallecieron y que serán levantados juntos con los ¿o no? Entonces, hoy tenemos personas que por la gracia de Dios, escúcheme bien, por la gracia de Dios pueden cumplir requisitos para ser pastores, maestros y evangelistas. Pero nadie
puede ser apóstol, y voy a incluir profeta, y eso es otro estudio. Entonces, con ese resumen un poquito de lo que hablamos la semana pasada, creo que es lógico que preguntemos, ¿qué es un apóstol? Dijimos cómo el apóstol fue nombrado, los requisitos para ser apóstol, pero ¿qué es un apóstol? ¿O qué fue un apóstol? ¿Qué bien? La palabra apóstol proviene del griego y significa enviado. Lo primero que tenemos que ver. Y en el contexto de las Sagradas Escrituras, la palabra apóstol es aplicada a aquellos hombres que fueron escogidos, enviados y comisionados directamente por Jesús para una función específica. ¿Y cuál fue esa función? Predicar el Evangelio. Por lo tanto, si esa gente fueron escogidos en ese tiempo para predicar el Evangelio, hoy en día para predicar usted no necesita ser apóstol. Porque todos podemos predicar. Dijimos la semana pasada que una de las razones que prodigios y milagros los seguían era la prueba de que lo que ellos estaban diciendo era cierto. Hoy la prueba de que lo que ellos están diciendo es cierto está aquí. Ellos no tenían la Biblia. Los prodigios y milagros confirmaban lo que ellos estaban hablando, y para que confirmara lo que ellos estaban hablando, ellos que tenían que haber estado allí personalmente. Ninguno en estos tiempos puede decir que ha estado allí personalmente. Todos creemos lo que sucedió allí por lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, y nosotros podemos leerlo. Gloria a Dios por este libro. Porque si tenemos en estos tiempos que seguir y creer por prodigios y milagros, nos colgamos todos. Pero ellos no tenían la Biblia. Escuche bien. La función específica de ellos era predicar el Evangelio de la gracia. Finalmente, dice la Biblia en Mateo 16 en adelante, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor, continuando, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esta misión fue desarrollada por los apóstoles a partir del cumplimiento de la promesa hecha por el mismo Señor Jesucristo de que enviaría al Espíritu Santo que vendría a morar en ellos y en cada nuevo creyente. Y ese hecho ocurrió en el día del Pentecostés. ¿Por qué dice ahí en todo nuevo creyente? Confirma lo que acabo de decir, que como nosotros también, gloria a Dios, que poseemos el Espíritu Santo, podemos predicar. Y como bien sabemos, los comisionados antes de la llegada del Espíritu Santo fueron solo 11 de los 12 discípulos que Cristo escogió. Fueron 11. Porque todos sabemos que el número 12 cumplió su misión, traicionó al maestro y se suicidó. Una versión dice que se soltó, otra dice que se cayó. El punto es que murió. Eso no ni siquiera es relevante, porque usted puede predicar de suicidio de la manera que usted quiera, pero el hecho es que él cumplió, porque el ministerio de Judas era entregado a Jesús, y lo hizo. Y al morir, ya uno de los 12 discípulos no está presente, por tanto dice que él se le presentó a los 11. Escúchame bien, porque esto tiene un porqué. ¿Ven? Ahora, una vez que el Señor Jesucristo resucita y se les aparece durante 40 días, les dio una clara instrucción. Para que usted vea que la desobediencia ha existido desde el mismo principio. Causa de Cristo venir a este mundo, desobediencia. Causa de por qué tanto enredo todavía, desobediencia. Escuche bien,
El Señor le dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8, si lo quieren buscar. La orden que se le dio fue esperar la llegada del Espíritu Santo para comenzar la comisión apostólica. ¿Okay? En otras palabras, los apóstoles no debían hacer nada sino hasta que se cumpliese la promesa del Señor Jesucristo, la cual se hizo claramente visible en el día del Pentecostés. Usted dirá, ¿para dónde vamos con todo esto? Créanme, vamos a llegar a donde queremos llegar con todo esto, pero para poder sentar una base clara de por qué no, tenemos que saber por qué sí. Si usted no sabe la verdad, es bien difícil. Si no estudiamos la palabra de cómo sucedió esto con los apóstoles, no podemos llegar a una conclusión por qué hoy en día esto no es correcto. O sea, no podemos irnos a los dos extremos. Sabemos esto y no leemos lo otro, o sabemos esto de cómo sucedió, entonces esto nos da una base para poder decir, la Biblia dice que esto no fue así. Todo esto es importante. ¿Okay? Pero mire bien, esa era la orden, esperar. Pero no obstante, pese que en un inicio todos estaban unánimes orando, algo ocurrió en las decisiones y claridad de los apóstoles que los llevó a elegir al sucesor de Judas. O sea, no fue la orden que se le dio, fue esperar. El Espíritu Santo mandara. Se apresuraron. Todavía hay gente hoy en día que quieren ayudar a Dios. Yes. Eso le sucedió en el Viejo Testamento, sucede en el Nuevo Testamento, sucede hoy en día. Saúl quiso ayudar a Dios y allá Samuel le dijo, tú estabas supuesto a esperarme. Y a veces nosotros nos apresuramos y nos tiramos a la ligera creyendo que estamos en el tiempo de Dios. Y Dios dice, todavía no es tiempo porque la orden fue, espera. Pues hoy en día me atrevo a decir esto, como mucha gente tal vez tienen un llamado pastoral o tienen un llamado evangélico, tienen un llamado de maestro y eso no se ha cumplido todavía porque Dios nos mandó a esperar, pues entonces déjenme proclamarme apóstol. Hay que orar mucho, mi hermano, por usted. Hay que orar mucho porque no todo el mundo empieza mal. Pero puede empezar bien y distorsionarse en el camino. Y yo no estamos hablando contra personas, estamos hablando contra lo que la persona está haciendo. Esto no tiene que ver con la persona, lo amamos, lo queremos, lo restauramos y tenemos que restaurarlo, pero mi hermano, hay que confrontar. Hoy en día nadie quiere confrontar a nadie, por ende todo el mundo va por ahí casi muerto. Usted ve a la gente muerta en las iglesias porque no se atreven a confrontar, porque alguien le dijo, cuidadito con preguntarme algo. Tocar el ungido. Esta mañana estuvimos hablando Jen y yo como 2 horas de tocar el ungido de Dios, porque eso me chocó fuerte a mí esta mañana por alguna razón. Empezamos a hablar de eso, donde eso también se saca totalmente fuera de contexto. En alguna ocasión tal vez el Señor nos dice que hablemos de eso. Pero escuche bien, ellos buscaban al sucesor de Judas. Entonces, mira lo que dice la Biblia, en Hechos 1:15 en adelante, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. David sabía que Judas se iba a suicidar. David sabía que Judas iba a entregar a Jesús. ¿Estamos hablando de eso? Okay. Que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra clave ahí, suertes. Escuche bien.
Hay muchas diferentes teorías acerca de esto. Hay varias teorías diferentes. Uno